Cabal. Y luego, que este también es muy importante, la explicación se le llama, que es el cuarto factor. La explicación es cómo nosotros justificamos nuestro enojo y cómo nos han enseñado a que hay ciertas situaciones en donde nos tenemos que enojar, ¿verdad? Es que, mijito, es que cuando te insulten, tú tienes que enojarte, tienes que ponerte como la gran diabla y tienes que pegarle al compañero. Y no te dejes. Sí, no te dejes, o si no, no te van a respetar, por ejemplo, con los celos de decir, no es que si tú no expresas celos a tu pareja, no le estás demostrando a la pareja que la quieres, ¿verdad? Entonces tienes que, como una expresión de amor es importante que sientas celos, ¿verdad? O que sientas envidia como algo indispensable como para la ambición y para seguir adelante. El que no siente envidia por lo que los otros tienen, como que nunca va a aspirar a algo más, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas formas de justificar nuestras emociones aflictivas y tenemos muchas formas de justificar nuestro enojo. Es que si tú no te enojas, no vas a tener voz, te tienes que enojar para que las personas te oigan. O no eres hombre. Sí, O, o, claro. o alguna cosa por el estilo peyorativa que le toca a uno el ego. Exacto. Y nosotros tenemos que evaluar realmente estas aseveraciones, ¿verdad?, que nos han transmitido son ciertas. O sea, realmente el enojo es útil y es la mejor respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, con la comunicación, ¿verdad? Es que si tú no te enojas, las demás personas no te escucharán. Te tienes que enojar para que te oigan y para que tu opinión sea escuchada. No necesitamos analizar mucho para concluir que esta aseveración es muy contradictoria, ¿verdad? En nuestra propia experiencia. Es decir, veamos, cuando las otras personas están enojadas y me gritan, ¿verdad? Y se tratan de comunicar conmigo a través de un estado mental de mucho rencor y resentimiento, ¿qué hago yo? ¿Me pongo más receptivo o me cierro porque me cae mal que me hablen así? ¿Realmente agiliza la comunicación el enojo? Entonces, y muy fácilmente nosotros concluimos, la verdad es que cuando nos enojamos se cierra la comunicación, no se abre, ¿verdad? Y así nosotros podemos analizar estas justificaciones del enojo, cada una de las justificaciones, ¿verdad? Y darnos cuenta que en realidad no son ciertas, ¿verdad? Y es importante pues ir desaprendiendo esas mañas que nos han enseñado y también como responsabilidad para los televidentes que son padres de familia, el no transmitir ese tipo de cosas a nuestros hijos también. Y eso es bien importante. A veces hay situaciones en donde es importante responder amorosamente y a veces hay situaciones en donde es importante responder firmemente, responder con medios de más fuerza, ¿verdad? Para darnos nuestro lugar, darnos nuestro espacio. Eso no quiere decir que nos tengamos que enojar. Eso no quiere decir de que tenemos que sea importante nublar nuestra mente con este veneno tan destructivo y tan dañino. Nosotros podemos responder amorosamente o nosotros podemos responder firmemente con un estado mental de claridad. Y lo digo, por ejemplo, una diferencia muy importante, cuando nosotros, por ejemplo, estamos regañando a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando creemos que la situación amerita subir la voz, ¿verdad? Habrán situaciones que sí lo ameritan. Por ejemplo, si nuestro niño se va a jugar, se atraviesa la calle, ¿verdad? Y viene el carro detrás. Y no está viendo hacia los dos lados, ¿verdad? Que pueda venir un carro para atropellarlo, pues a veces en ese tipo de situaciones, pues tal vez sí subir la voz sea importante, pero siempre
¿por qué nosotros estamos subiendo la voz? ¿Verdad? Nos tenemos que cuestionar, porque eso es lo que la situación amerita y entonces con claridad de mente nosotros decir, esta situación requiere que yo responda con fuerza, o si cuando nosotros estamos subiendo la voz o cuando nosotros estamos gritando o el castigo, si estamos siendo desproporcionales y lo que estamos sacando es que tuvimos un pésimo día en el trabajo, y entonces estamos como proyectando toda esta frustración en nuestros hijos. En otras palabras, pato paga, el que está ahí enfrente y es el que tiene menos poder. Le hace nuestra esposa, que se traga las patadas de lo que no le pudimos dar a nuestro jefe, o nuestro hijo, o el hermanito menor, y el hermanito menor al perro. Sí, exacto. Y cada uno en Cada quien le pega, y el perro le agarra al pobre perrito más chiquito y el perrito más chiquito al gato. Exacto. Entonces sí es muy importante nosotros que siempre evaluemos si es proporcional a la situación nuestra respuesta, ¿verdad? Y no es que simplemente estamos sacando lo que tenemos dentro. Y los últimos dos factores, ¿verdad?, contribuyen con el enojo es el hábito y eso es algo que también hace del enojo algo muy... Es una dañino, reacción, así como hay, por ejemplo, reflejos, cuando yo me pincho, quito la mano, o cuando yo me quemo, quito la mano, también existen en la parte mental reflejos condicionados, bien interesantes. ¿Cómo se desmontan? Eso es lo que vas a pasar en la segunda parte, para cuando termines los 6 puntitos. Cuando termines de explicárnoslos, ¿nos los vuelves a resumir para pasar a la segunda? Exactamente, sí, con mucho gusto. Y con el hábito, cada vez que nosotros nos enojamos, nos vamos a enojar más fácilmente a la siguiente. Es como el soldado, tal vez que le cuesta mucho matar a la primera víctima, ¿verdad?, en la guerra, pero tal vez ya para la segunda, la tercera, ya la 20ª, pues ya lo hará muy naturalmente, digamos, ¿verdad? Aunque qué pena. Y con el enojo, entre más nos enojamos, más fácilmente nosotros respondemos con enojo. Entonces, el hábito, ese es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar también. Incluso si nosotros decimos, bueno, hablas del primer elemento, de la base, esta semillita, tal vez erradicar esa semillita del enojo de mi mente es demasiado ambicioso. Tal vez, pero bajarle al hábito no. O sea, por lo menos familiarizarnos menos con esos estados mentales para que cuando nos salga el cobre, como dice la expresión... Cuando bajemos del canasto, sí, en guatemalteco. Sí, lo que nos salga pues sea hábitos buenos y no hábitos malos, ¿verdad? Y luego el sexto punto es la atención, también un factor muy contribuyente con el enojo. ¿Qué es lo que nosotros atendemos, ¿verdad? La atención inapropiada puede llevarnos muy fácilmente a fijarnos en la cosa incorrecta, ¿verdad? Como, por ejemplo, tal vez alguien nos dice algo que nos cae mal, ¿verdad? Y después un amigo nos dice, mira, pero la verdad es que él tenía razón, es cierto lo que él dijo. Yo sé que tenía razón, pero me cayó mal el tono en que me lo dijo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde depositamos nuestra atención, ¿verdad? Tal vez en la comunicación nuestra atención debería estar depositada en el mensaje, no en la forma que se transmite el mensaje. O, por ejemplo, para una persona que está muy en forma, para estas personas que valoran mucho el ejercicio y la salud y demás, que incluso desarrollan hasta esta aversión hacia la gordura, ¿verdad? Uh-huh. Que entra una persona y como es gordo, ya les cae mal, ¿verdad? La atención inapropiada, ¿verdad? ¿Dónde depositan su atención? Y de estas 6, si las repito, que es la base, el objeto, el contexto social, la explicación, la habituación y la atención, la base, la semillita, está en nuestras manos y nosotros podemos hacer algo al respecto.
el objeto, pues a veces yo controlo la situación en la que yo me meto, ¿verdad? Como dices, la expresión tradicional, esta expresión estadounidense, se necesitan dos para bailar el tango, ¿verdad? Entonces, a veces el objeto pues está más o menos a la mano, ¿verdad? El contexto social, ¿verdad? Cómo contribuye la sociedad a cierto tipo de comportamiento, pues eso tal vez dependa menos de mí, pero igual no me tiene que determinar la sociedad en donde yo vivo. La explicación, pues puedo desaprender, puedo erradicar de mi mente estos consejos muy errados que nosotros hemos recibido. La habituación está totalmente dentro de mis manos, ¿verdad? Y vamos a hablar después de esto. En la habituación en el budismo se lleva a cabo a través de la meditación, que es familiarizar a la mente con la virtud en vez de con venenos, ¿verdad? Destructivos. Y la atención inapropiada, pues también está en mis manos, ¿verdad? Atendamos aquello que es realmente importante, ¿verdad? No nos distraigamos por las otras cosas que igual tal vez nos caen mal si les ponemos atención, pero no forman el cuerpo de la situación. Atendamos aquello que es verdaderamente importante. Sí. Si entramos a las herramientas, después de haber dicho esos 6 pasos, supongo yo que para cada una de esas hay su antídoto mental como una parte del tratamiento. Bueno, yo no lo pondría como una correspondencia de uno a uno, pero sí hay técnicas para, bueno, en el contexto de la meditación, pues sí hay técnicas específicas para trabajar junto con la explicación y la habituación. Con relación al objeto y la atención, esto es lo que nosotros hacemos fuera del colchón de meditación. O sea, que nosotros estemos vigilantes cuando nosotros estamos actuando en el día a día, ¿verdad? Si yo me veo a mí mismo, por ejemplo, con un compañero de trabajo, ¿verdad? Decir, a él es que cómo me choca, por ejemplo, cómo me choca que él siempre esté con la camisa de fuera. Son cositas tontas así, ¿verdad? Que nos molestan. Entonces ya lo veo, ya me cayó mal, ¿verdad? Entonces, estar vigilantes y decir, ¿por qué deposito mi atención en su camisa? Mejor deposito su atención en mi trabajo, mejor deposito su atención en nuestra interacción laboral, ¿verdad? Entonces, este sería con relación a la atención, y el objeto pues ya es más de estar vigilantes en el día a día. Pero sí, para la base y para la explicación, pues sí hay técnicas específicas de las que vamos a hablar. Dale. Sí. Este es un conversatorio, parece que estamos en la sala de la casa y estamos ante nuestros televidentes, pero dale. Sí, bueno, muy bien. La técnica comienza de la siguiente manera. Bueno, esto es como algo, como una reflexión, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una situación, o sea, cuando nosotros ya nos enojamos y ya se nos salió de las manos la situación, la recomendación que yo doy es simplemente sálganse de la situación, simplemente digan, mira, mejor platiquemos mañana o mira, la verdad es que ya... Estamos muy alterados, mejor tratémoslo otro día porque nos vamos a decir cosas muy terribles y no vamos a llegar a nada. Sí, desactivar la situación, ¿verdad? Y salir, ya cuando nosotros... Un break. Exacto, ya cuando nuestra mente ya está totalmente inmersa en el enojo, pues lo mejor ahí es notarla lo antes posible y después simplemente desconectarnos de la situación. No digo desconectarnos emocionalmente, sino que digo a nivel de las personas, decir, mira, creo que es mejor que platiquemos mañana, ¿verdad? Ahorita creo que... Ahorita nos vamos a decir cosas, no vamos a avanzar, nos vamos a decir cosas feas, sí. y nos vamos a parar peleando feo, irreconciliable y nos vamos a decir cosas terribles.
Mejor démonos un respiro y tomamos el tema mañana o dentro de un ratito o lo que sea. Exacto. Entonces ese es, y en ese momento pues no es el mejor momento para aplicar la técnica de la meditación, ¿verdad? Y lo importante solo es tomar un par de pasos hacia atrás. No hacer irreconciliable la situación o no romper la relación para siempre. Así es, sí. O no salir disparado. Así es, y reconocer que estamos distorsionando, ¿verdad? Que lo que sea que estoy viendo, pues ya lo estoy viendo con ojos muy resentidos, ¿verdad? Entonces lo voy a ver, ¿verdad? No me voy a enganchar, ¿verdad? Porque sé que es una exageración lo que estoy viendo. Entonces simplemente voy a procurar tomarlo como algo ficticio, ¿verdad? Porque yo sé que lo que estoy viendo ya es una distorsión de lo que en realidad está ahí. Ahora, en la noche, cuando ya estamos en la paz y el silencio de nuestra propia casa, entonces ahí es donde ya nos tranquilizamos, entonces ahí es donde ya vale la pena, como lo había mencionado, entrar en este modo reflexivo, en este modo contemplativo, ¿no? Y observemos, recordemos, tratemos de recordar la situación, pero no en primera persona, tratemos de recordar la situación desde afuera, en tercera persona, como que si nosotros estuviéramos viendo la escena, nosotros somos uno de los actores, estamos viendo la escena en la televisión, ¿verdad? Como una película, estamos sentados en la butaca, ¿verdad? Estamos desde afuera, porque no vale la pena revivir la situación y volver a enojarnos, ¿verdad? Sino que simplemente tratemos de verlo desde afuera. Y observemos la situación. Tratemos de observar la situación desde todos los ángulos, tratemos de ver cómo es que la otra persona observó esa situación. No se trata de juzgarnos y no se trata de narrar lo que estamos viendo. Simplemente al ver vamos a inmediatamente notar, ¿verdad? Algunas cosas no las tenemos que verbalizar. Y veamos cómo nuestra actitud influenció esa situación, veamos qué granito de arena nosotros contribuimos ante esta situación y veamos, tratemos de reconocer que todos los partícipes de esa situación son personas, ¿verdad? Son seres humanos, ¿verdad? Que tienen sus sueños, que tienen sus expectativas, que desean ser felices, que desean dejar de sufrir. Y en ese sentido, pues, todos los partícipes de esa situación, pues, buscan lo mismo que yo, ser felices y dejar de sufrir, ¿verdad? A veces cuando yo creo que soy el único ser humano del universo, ¿verdad? Como que yo soy el que quiere ser feliz, yo objetivizo a las demás personas, las convierto en objetos para utilizarlos, ¿verdad? Como medios para que me hagan feliz a mí. Entonces, reconocer esa empatía, de decir, pues en realidad todos somos iguales en querer buscar la felicidad. En otras palabras, les tenemos una mala noticia a los televidentes y a nosotros mismos de que el mundo no gira alrededor nuestro. Sí, exactamente. Sí. Aunque a veces así lo sintamos, ¿verdad? Sí. Y luego, después de esto, después de haber visto la situación, después analicémosla. Y analicemos si nuestras expectativas eran reales, analicemos y, por ejemplo, analicemos en esa situación, yo puedo hacer algo al respecto. Si sí puedo hacer algo al respecto, si sí puedo, es una situación que me molesta, pero yo la puedo cambiar. Puedo contribuir a que la situación sea diferente. Entonces, ¿para qué me enojo si tiene solución? ¿Verdad? Si la puedo modificar, el enojo no me va a ayudar a modificarla mejor. La claridad de mente y la sabiduría es lo que me va a ayudar a modificarla. Y si yo no puedo hacer nada al respecto, si esa situación pues se sale de mis manos, ¿verdad? Como por ejemplo la situación de política en Guatemala, pues si yo puedo hacer algo al respecto y me quiero volver diputado, ¿verdad? O quiero poner mi propio partido político, pues
Adelante. Adelante, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Pero si no están en la posición de hacer algo al respecto, ¿verdad? Si en realidad no podemos hacer nada ante la situación, ¿qué me va a ayudar que me enoje? ¿Qué me va a ayudar que la critique? ¿Qué me va a ayudar que cultive resentimiento? No va a ser que maneje esa situación mejor, simplemente va a hacer que sufra más en esa situación, ¿verdad? Entonces es una aceptación, pero también de nuevo es una aceptación con sabiduría, con inteligencia. Y luego, si nosotros detectamos que estamos justificando nuestro enojo, es que es importante que me enojara, es que, ¿cómo se atreve él a hacerme eso? ¿Verdad? ¿Cómo no me voy a enojar? Sí, exacto. ¿Cómo no me voy a enojar cuando me hacen esto? Entonces, exploremos esa justificación y al explorarla, nosotros démonos cuenta si esa justificación en realidad tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad? Como lo decía por ejemplo, como cuando creemos de que, me tuve que enojar para expresar lo que siento, ¿verdad? Pero en realidad no me necesito enojar para comunicarme, ¿verdad? O me tuve que enojar para que me hicieran caso y conseguir el resultado que quería. Exacto. O elevo la voz porque necesito argumentar y que se entienda o que el otro capte o que yo imponga. Exacto. ¿Y qué gano con eso, verdad? Y ese es bien importante, porque lo justifico así, ¿verdad? Ya creé las causas. Ahora, ¿qué gané con eso? ¿Cuáles fueron los efectos o el resultado? Y la mayoría de veces es un resultado indeseable, ¿verdad? Pues lo único que estoy creando en el otro es resentimiento, rencor, ¿verdad? Cuando él tenga la oportunidad me la va a voltear. Entonces, analicemos las causas y efectos con estas justificaciones que nosotros hacemos. Y luego, aquello que me cae mal, yo voy a poner esta, y creo tú insinuaste hacia esto, y lo voy a tirar, ¿verdad? Para que el televidente lo considere. Muchas veces lo que a uno le cae mal son los propios defectos que uno tiene que lo están proyectando en las demás personas, ¿verdad? Entonces, analicemos por qué es que eso que me dijeron me ofende tanto, cuáles son los botones que me están presionando, ¿verdad? O por qué ese comportamiento de la otra persona me molesta tanto, porque muchas veces esto es proyección de lo que yo tengo adentro. Entonces, al menos, pues, tomemos responsabilidad y decir, pues, la verdad es que ese es un trave mío, ¿verdad? No le tuve que reclamar al otro en esa situación, ¿verdad? Eso, tomando esa idea, había una situación de alguien que me dijo algo interesante. Es que me consigo una novia de esta forma y luego me consigo otra que me trata igual y la fulana y la mengana y la perenceja. Entonces, el tratante dice, no me preocupa la fulana, la mengana, perenceja, me estás preocupando tú porque estás llegando en una situación repetitiva y estás respejeando en ese punto. Exactamente. Exactamente. Y luego, pues, con la crítica, ¿verdad? Que ese es otro tema de mucho enojo en Guatemala, especialmente somos ese tipo de sociedad que está muy propensa a los chismes y hablar a las espaldas de los otros, ese tipo de cosas. Pelaticar. Exacto. Nosotros cuestionémonos lo siguiente, ¿verdad? De nuevo, todos estos en esta fase de análisis, de decir, ¿es cierto lo que están diciendo? Porque a veces nos cae mal algo que es obvio para todo el mundo. Pero si es obvio para todo el mundo y es cierto, ¿por qué me enoja? Es como que si me digan, oye, tienes una nariz en la cara. Pues claro que tengo una nariz, pero es interesante la nariz, ¿verdad? Porque todos ven que tengo una nariz menos yo, porque no me estoy viendo hacia adentro, ¿verdad? Estoy viendo hacia afuera. Entonces si es algo evidente y obvio para todo el mundo, esta cualidad, como que estoy como en negación que tengo esa cualidad,
de nuevo es algo en lo que yo tengo que trabajar, ¿verdad? En vez de enojarme en esa situación. Y si no es cierto lo que dicen de mí, entonces ¿por qué te enojas? ¿Verdad? Si de todos modos lo que están diciendo es mentira, ¿verdad? Es como las mencionadas de madre. Si te dicen hijo de no sé cuántas prostitutas, si tu mamá es prostituta, hay dos cosas. Uno, es un hecho. Y si no lo es, ¿por qué te enojas? Si no lo es. Exactamente. Y a veces el enojo consiste en la duda, ¿verdad? No como este insulto tan, bueno, más extremo que mencionaste, pero a veces por nuestra inseguridad nos dicen algo que sabemos que no es así, pero nuestra inseguridad nos hace dudar de nosotros mismos y eso hace que nos enojemos. Pero eso no es lío del otro, ese es lío de nosotros trabajar con nuestros botones, ¿verdad? Y bueno, creo que por último, es importante pues que a la medida de lo posible nosotros siempre aprovechemos la situación, ¿verdad? Y cualquier oportunidad en donde nosotros nos encontramos es una oportunidad de mejora, ¿verdad? En la crítica, pues si están resaltando un defecto que nosotros tenemos, pues aprovechemos esa oportunidad para mejorar y decir, bueno, qué bueno que tengo esta persona que se empeña tanto en resaltar todo lo que necesito trabajar porque invierte mucha energía en eso. Entonces, le estoy agradecido y entonces trabajo en mejorar ese aspecto que me resalta tanto, ¿verdad? O incluso para la persona que me choca, lo podemos ver como un maestro de paciencia, ¿verdad? Una persona que me ofrece la oportunidad de cultivar la paciencia. Y como lo dije al inicio, pues es muy difícil cultivar la paciencia entre las personas que te quieren y cuando todo es conducente porque ahí uno se malacostumbra. El momento del cultivo de paciencia es en la adversidad, ¿verdad? Entonces, como un maestro que me da la oportunidad del cultivo de la paciencia. Hay un par de cosas que quería comunicarte y a la teleaudiencia. Hay una parte que dice, mientras más duele, mientras más te ofende, mientras más lo recuerdas y mientras más eso te provoca que te enfermes y te deprimas, es porque es más cercano a una verdad que te lograron descubrir y que te reflejó la vida a través de esa persona. Así es. Y es una oportunidad, como tú lo dices, para poderlo manejar. Y la segunda que me parece bien interesante es que el budismo es esencialmente práctico. No está pensando de filosofías de cosas raras ni marcianas, sino que manejar directamente emociones aflictivas. Porque mencionaste 6 características de esa mal de la humanidad y cómo enfrentarlo en las diferentes funciones. Así es. Entonces es eminentemente práctica en la psicología y eso no tiene, porque se enoja un musulmán, se enoja el papa, se enoja el padre de familia y la mujer ejemplar, se enoja el presidente y se enoja el camionetero y el común y corriente, así como por ejemplo nosotros. Así es. Qué interesante. No, y también, bueno, hay algo que nos hermana a todos, ¿verdad? Y mencionaste con el proponentes de varias religiones, pero yo diría, incluso más allá de las creencias religiosas, hay algo que todos compartimos, y es que todos deseamos ser felices, sí, y todos deseamos dejar de sufrir. Y este es el reconocer esto, y el reconocimiento de esto es lo que en budismo se le llama ecuanimidad, es fundamental. Y es fundamental porque nos desactiva la idea de que siempre es personal, ¿verdad? Cuando nos atacan, que es personal, me lo hizo porque quería herirme a mí, ¿verdad? Y en realidad... El yo. Exacto, y en realidad... Y el mío. Sí, todos buscamos la felicidad y es una desdicha que hay personas que ignorantemente buscan la felicidad dañando a otros. Pero eso es producto de la ignorancia, no es producto de la malicia. Él cree que al dañar a otros puede alcanzar la felicidad cuando en realidad lo único que encuentra son dolor, sufrimiento
y problemas. Y el reconocer esto, pues también desactiva esa noción de que todo da vueltas alrededor de mí, ¿verdad? Simplemente, o sea, sentir compasión incluso por nuestro agresor, porque también quiere ser feliz, también quiere dejar de sufrir y está utilizando los medios erróneos para encontrar esta felicidad, y con lo único que se va a topar es con sufrimiento. Y ojalá él pueda dejar de sufrir, ¿verdad? Y ojalá él pueda ser feliz, porque si fuera feliz, pues incluso estaría fregando menos a los demás, ¿verdad? Sí. Incluso estaría yo mejor, ¿verdad? Sí. Entonces esta noción de la ecuanimidad y que lo que nos anime sea este amor y compasión, ¿verdad? Y no esta visión egocentrista. Sí. No sé, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan unos 5 o 10 minutos para poder terminar, creo que unos 5 minutos para terminar. Quisiera que nos dieras cómo es que ya en la última parte, cómo es que terminan de tratar a través de la meditación de uno mismo para poder ir controlando estos 6 aspectos, más las situaciones en lo que esas recetas prácticas cotidianas que no tienen nada de místico, sino que son eminentemente prácticas, y cómo hacen para irlos viendo cuando uno está meditando, o cómo lo hacen para que ellos pudieran hacerlo en casa. Pues muy bien, hablé un poquito ya para recapitular, hablé un poquito sobre la meditación como el cultivo de estados mentales virtuosos, recomendable. Primero, aquietar un poco la mente, tal vez simplemente observando la percepción de la respiración. Hay varias formas de hacerlo, pero una muy sencilla es simplemente observar la respiración en el área del vientre o del abdomen, cómo el abdomen se expande y se contrae por unos minutitos, como para aquietar un poco nuestra mente, traer un poco de serenidad a la práctica. Luego hablé sobre esta técnica, el nombre técnico de esta técnica es la retrocognición, que es recordar este evento en donde nos peleamos o nos molestamos, ¿verdad? Y simplemente observarlo en tercera persona, desde afuera, ¿verdad? Para poder darnos la oportunidad de observar la situación desde varios puntos de vista, ponernos en los zapatos de los demás, ir desarrollando esta noción de ecuanimidad que había mencionado, como en realidad cada persona es su propio mundo, cada persona quiere ser feliz, quiere dejar de sufrir, tiene sueños, tiene expectativas. Y luego hablé de la siguiente fase de luego analizar esa situación y a través de ese análisis de la situación de construir estas justificaciones erróneas, ¿verdad? Me enojé porque creía que enojándome me comunicaba mejor, pero en realidad qué ridículo si el enojo destruye la comunicación, no fomenta la comunicación, o como lo había mencionado, de ver si nosotros podemos hacer algo al respecto o no. También hay otra reflexión, la voy a mencionar muy rápidamente, que también me gusta mucho, es explorar cuál es la naturaleza de la persona que me agrede. ¿Ella siempre es así? Por ejemplo, este es algo típico de la persona, como por ejemplo el fuego siempre quema. Si ella siempre es así, si es parte de su naturaleza, ¿por qué me enojo si siempre es así? Es como enojarme con el fuego porque me quema. Vos, fuego, no me quemes. Pero si siempre me va a enojar, o sea, es una expectativa irreal decirle al fuego que no me queme. O que el aguacate que no sea aguacate. Sí, cabal. Y la otra es, si no es su naturaleza, ¿verdad? Si la persona no es así, como la nube en el cielo, ¿por qué enojarme con la nube si es pasajera, ¿verdad? Tal vez esta persona tuvo un mal día, tal vez esta persona está teniendo problemas en su casa. Entonces, ¿por qué enojarme si en realidad no es así, ¿verdad? Si es algo irregular en esta persona. Entonces, a través de estos análisis, nosotros deconstruimos el enojo y permitimos que en nuestra mente aflore este estado mental de paciencia, de decir, no, a la siguiente la verdad es que con claridad de mente me va a ir mejor.
en realidad que nos desencante el enojo, en realidad qué ridículo responder de esa forma. Y cuando surge ese estado mental de paciencia, entonces simplemente descansemos en ese estado mental, simplemente permitamos que ese estado mental empape nuestra mente. Y así es como poco a poco nosotros nos vamos familiarizando, en este caso sería con el estado mental de la paciencia, ¿verdad? Y desfamiliarizándonos con el enojo, para que a la siguiente vez, ¿verdad? Cuando estemos en una situación similar, después de haber asimilado esto, pues entonces tal vez ya vayamos a brincar, pero intuitivamente, ¿verdad? De lo que fue bajando de la cabeza al corazón, ¿verdad? En este proceso de ir asimilando o ir habituando la mente a un nuevo comportamiento, lo pensemos 2 veces y digamos, pues la verdad es que te entiendo tu punto de vista. Entonces ya apreciamos ver la situación desde el punto de vista del otro, o apreciamos de que hay condiciones que están fuera de nuestras manos, y entonces respondemos mejor a la situación, ¿no? Qué interesante. Este es un resumen ejecutivo, esta es una metodología que es muy compleja, ¿verdad? Y las personas que tienen interés en profundizar en ella, pues los invito a que se unan al grupo de Facebook de Casa Tíbet Guatemala. Ahí es donde nosotros anunciamos los varios eventos que nosotros organizamos para que nos acompañen, ¿verdad? Se llama, en Facebook se llama Casa Tíbet Guatemala, ¿verdad? Sí, Casa Tíbet Guatemala. Es un grupo, no es una página. En el grupo, bueno, si ustedes escriben la dirección, facebook.com/groups, que es grupo en inglés, groups, /Casa Tíbet. O simplemente lo busquen arriba. Si tienen interés en profundizar en este tipo de metodologías que realmente les tenemos que dar la oportunidad en nuestra vida. El budismo no ofrece remedios rápidos, ¿verdad? No, ni aunque quiera les puedo dar una píldora a los televidentes que les va a aliviar todos sus problemas, ¿verdad? Y es un proceso lento de autoconocimiento, es un proceso lento de reconocer lo malo dentro de nosotros, ir erradicándolo poco a poco, de reconocer lo bueno dentro de nosotros e ir incrementándolo y extendiéndolo a través de las prácticas contemplativas, de la meditación, y a través de las varias herramientas, ¿verdad? que están disponibles dentro de la tradición budista. Entonces, en la tradición budista, contraria a estar pensando alguna cosa rara y marciana, estás atacando cosas específicas del carácter, de frustraciones, de castraciones, de apegos, para que una persona sea más humana. Definitivamente, y por eso yo considero el budismo una tradición humanista, que el punto es una religión, el budismo es una religión humanista, esto es que el punto de partida de la religión es la condición humana, el ser humano. ¿Cuáles son los problemas que tengo ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo trabajar con esto ahorita? ¿Verdad? Es algo muy práctico y es algo muy accesible también. Perfecto, ok. Entonces, con esto damos terminado el programa del día de hoy, 24, y vamos a hacer 2 cosas interesantes. La primera, mover en adelante el foro de diferentes religiones para poder ver los diferentes temas que son de actualidad, para construir una guatemorfosis, como estaría apoyando Ricardo Arjona, para cambiar nuestros conocimientos, actitudes, valores y reacciones. Aparte, construido con todas las demás ponencias que se pueden hacer para hacer un proceso integral de construcción de paz para Guatemala firme y duradera. Te agradezco, Andrés Montanos. No sé si quieres decir unas cuantas palabras de cierre a nuestros televidentes. Sí, muchas gracias, Edmundo. Con relación a la transformación, yo solo voy a decir unas pequeñas palabras. Creo que y esto desde el punto de vista budista, la transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Nosotros estamos muy dados a criticar o evadir la responsabilidad o decir
esto es responsabilidad de estos o aquellos, criticamos a distintas facciones o al gobierno, a las iglesias o qué sé yo. Y en realidad la transformación tiene que ser individual y venir desde adentro. Si yo quiero una familia con bienestar, entonces pues antes de reconciliarme con mi familia, me tengo que reconciliar conmigo mismo. Si yo tengo neurosis, proyecto neurosis a mi familia. Si yo estoy bien conmigo mismo, entonces proyecto bienestar a mi familia. Si mi familia está bien, proyecta bienestar al círculo en donde la familia está. Si ese círculo está bien, proyecta bienestar al pueblo, a la ciudad y al país, ¿verdad? Pero tiene que comenzar desde dentro de cada uno de nosotros. Sí. No hay cambio colectivo si primero no hay un cambio individual. Esto es la parte completa de casi todos los sistemas que tienen un concepto humanista para previo después alcanzar un concepto religioso y armónico de sincronización con los diferentes seres. Les agradecemos nuestra atención y mañana estaremos presentando otros par de entrevistas interesantes para poder crear conceptos y tener también lugares donde poder recibir soluciones para los problemas concretos. Muchas gracias, televidentes. Seguimos con nuestra programación regular. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés. Panaderías, restaurantes, industrias, pastelerías, carnicerías. Restopan, líder en la venta de equipo nuevo y usado para la industria de alimentos, anuncia estar siempre en constante liquidación. Compare precios. Kilómetro 17, carretera Roosevelt, adelante a la entrada de Misco. Que siempre evaluemos si es proporcional a la situación nuestra respuesta, ¿verdad? Y no es que simplemente estamos sacando lo que tenemos dentro. Y los últimos dos factores, ¿verdad?, contribuyen con el enojo es el hábito y eso es algo que también hace del enojo algo muy... Es una dañino, reacción, así como hay, por ejemplo, reflejos, cuando yo me pincho, quito la mano, o cuando yo me quemo, quito la mano, también existen en la parte mental reflejos condicionados, bien interesantes. ¿Cómo se desmontan? Eso es lo que vas a pasar en la segunda parte. Para cuando termines los 6 puntitos. Cuando termines de explicárnoslos, nos los vuelves a resumir para pasar a la segunda. Exactamente, sí, con mucho gusto. Y con el hábito, cada vez que nosotros nos enojamos, nos vamos a enojar más fácilmente a la siguiente. Es como el soldado, tal vez, que le cuesta mucho matar a la primera víctima, ¿verdad?, en la guerra, pero tal vez ya para la segunda, la tercera, ya la 20ª, pues ya lo hará muy naturalmente, digamos, ¿verdad? Aunque qué pena. Y con el enojo, entre más nos enojamos, más fácilmente nosotros respondemos con enojo. Entonces, el hábito, ese es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar también, incluso si nosotros decimos o creemos que la situación amerita subir la voz, ¿verdad? Habrán situaciones que sí lo ameritan. Por ejemplo, si nuestro niño se va a jugar, se atraviesa la calle, ¿verdad? Y viene el carro detrás. Y no está viendo hacia los dos lados, ¿verdad? Que pueda venir un carro para atropellarlo. Pues a veces en ese tipo de situaciones, pues tal vez sí subir la voz sea importante. Pero siempre tenemos, ¿por qué nosotros estamos subiendo la voz? ¿Verdad? Nos tenemos que cuestionar. Porque eso es lo que la situación amerita. Y entonces con claridad de mente nosotros decir, esta situación requiere que yo responda con fuerza, o si cuando nosotros estamos subiendo la voz o cuando nosotros estamos gritando o el castigo, si estamos siendo desproporcionales y lo que estamos sacando es que tuvimos un pésimo día en el trabajo, y entonces estamos como proyectando toda esta frustración en nuestros hijos. En otras palabras, pato paga, el que está ahí enfrente y es el que tiene menos poder. Le hace nuestra esposa,
que se traga las patadas de lo que no le pudimos dar a nuestro jefe, o nuestro hijo, o el hermanito menor, y el hermanito menor al perro. Sí, exacto. Y cada uno en Cada la quien le cadenita. pega, y el perro le agarra al pobre perrito más chiquito, y el perrito más chiquito al gato. Exacto. Entonces sí es muy importante nosotros claro. O alguna cosa por el estilo peyorativa que le toca a uno el ego. Exacto. Y nosotros tenemos que evaluar realmente estas aseveraciones, ¿verdad?, que nos han transmitido son ciertas. O sea, realmente el enojo es útil y es la mejor respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, con la comunicación, ¿verdad? Es que si tú no te enojas, las demás personas no te escucharán. Te tienes que enojar para que te oigan y para que tu opinión sea escuchada. No necesitamos analizar mucho para concluir que esta aseveración es muy contradictoria, ¿verdad? En nuestra propia experiencia. Es decir, veamos, cuando las otras personas están enojadas y me gritan, ¿verdad?, y se tratan de comunicar conmigo a través de un estado mental de mucho rencor y resentimiento, ¿qué hago yo? ¿Me pongo más receptivo o me cierro porque me cae mal que me hablen así? ¿Realmente agiliza la comunicación el enojo? Entonces, y muy fácilmente nosotros concluimos, la verdad es que cuando nos enojamos se cierra la comunicación, no se abre, ¿verdad? Y así nosotros podemos analizar estas justificaciones del enojo, cada una de las justificaciones, ¿verdad? Y darnos cuenta que en realidad no son ciertas, ¿verdad? Y es importante pues ir desaprendiendo esas mañas que nos han enseñado y también como responsabilidad para los televidentes que son padres de familia, el no transmitir ese tipo de cosas a nuestros hijos también. Y eso es bien importante. A veces hay situaciones en donde es importante responder amorosamente y a veces hay situaciones en donde es importante responder firmemente, responder con medios de más fuerza, ¿verdad?, para darnos nuestro lugar, darnos nuestro espacio. Eso no quiere decir que nos tengamos que enojar. Eso no quiere decir de que tenemos que sea importante nublar nuestra mente con este veneno tan destructivo y tan dañino. Nosotros podemos responder amorosamente o nosotros podemos responder firmemente con un estado mental de claridad. Y lo digo, por ejemplo, cuando una diferencia muy importante, cuando nosotros, por ejemplo, estamos regañando a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando... y luego, que este también es muy importante, la explicación, se le llama, que es el cuarto factor. La explicación es cómo nosotros justificamos nuestro enojo y cómo nos han enseñado a que hay ciertas situaciones en donde nos tenemos que enojar, ¿verdad? Es que, mijito, es que cuando te insulten, tú tienes que enojarte, tienes que ponerte como la gran diabla y tienes que pegarle al compañero. Y no te dejes. Sí, no te dejes, o si no, no te van a respetar, o por ejemplo, con los celos de decir, no es que si tú no expresas celos a tu pareja, no le estás demostrando a la pareja que la quieres, ¿verdad? Entonces tienes que, como una expresión de amor, es importante que sientas celos, ¿verdad? O que sientas envidia como algo indispensable como para la ambición y para seguir adelante. El que no siente envidia por lo que los otros tienen, como que nunca va a aspirar a algo más, ¿verdad? Entonces tenemos muchas formas de justificar nuestras emociones aflictivas y tenemos muchas formas de justificar nuestro enojo. Es que si tú no te enojas, no vas a tener voz, te tienes que enojar para que las personas te oigan. O no eres hombre. Sí,